Retomamos, como les había dicho, con el gráfico que es más fácil de entender y no perdemos tanto tiempo. Como les decía, entonces tenemos distintos tipos de ondas, ahí los tienen, y cada una representa una aplicación para nosotros. Las aplicaciones son o en la electrónica o en la electricidad, o como les decía, en los ensayos no destructivos. ¿Para qué tipo de onda de qué? Bueno, esta es una onda, una exponencial decreciente. Esa se puede representar, por ejemplo, un circuito con capacitores, cuando el capacitor se descarga. Y esa onda puede representar el ejemplo de la onda de un ensayo no destructivo. Se analiza las piezas, ¿verdad? Para ver si, por usted el ejemplo muy típico es las piezas de avión. Ustedes van a ver una pieza de avión, el motor de un avión, el fuselaje de alguna parte del avión, y a lo mejor la van a ver y a simple vista la ven impecable, rectificada, impecable. Pero esa pieza puede haber empezado una etapa que se llama clip, que es una rotura interna, que no se ve. En cambio yo le hago un ensayo no destructivo por vibraciones y veo con un palpador, ¿cierto? Pongo un palpador que emite una onda, una microonda, va hasta la fisura, rebota y la puedo ver en el osciloscopio. Puedo ver este diagrama, o peor. Y entonces, en función de esa onda que yo estoy viendo, determinar a qué profundidad está la falla, y qué tamaño puede llegar a tener. Entonces, eso se llama mantenimiento predictivo. Entonces yo sé que esa pieza entró en periodo de rotura. La tengo que cambiar, sí o sí. Por eso, con ese mantenimiento, con estos ensayos predictivos, se determina, bueno, esta pieza empieza ese proceso a las 20.000 horas. A las 20.000 horas, en la planilla de mantenimiento aparece esa información. Tal pieza hay que cambiarla. No, pero está sana, hay que cambiarla. No hay opción. ¿Por qué? Y porque si se le hace un ensayo es probable que ya empezó ese proceso. ¿Está bien? No puedo determinar si va a ser dentro de 2.000 horas más, 5.000, lo va a romper. ¿Está bien? Y en ese caso es crítico, porque si se rompe en pleno vuelo, es un desastre. ¿Está claro? Entonces, con el mantenimiento predictivo, se establece que a tanta cantidad de horas ese elemento hay que cambiarlo, reemplazarlo. ¿Está? Bien. Entonces, ahí tienen ustedes distintas formas de onda que se refieren a lo que yo les decía, una onda de corriente continua. Bien. Hay otros fenómenos que muestran ondas parecidas a estas, pero bueno, los ejemplos más característicos son estos que yo les acabo de nombrar. ¿Qué está pasando? Miércoles, hoy venimos mal, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. ¿Vos sentiste? Entonces, la corriente alterna cumple otra condición. Esas cargas eléctricas ahora están sometidas a un campo eléctrico que es constante, pero que está variando en su dirección. ¿Se dan cuenta? Está cambiando de dirección con un cierto periodo de tiempo. De manera que surge un concepto que se llama velocidad de arrastre de las cargas eléctricas, que siguen moviéndose de la zona de mayor potencial a la de menor potencial, pero con un campo que ahora es alternativo, que está cambiando de dirección, que es constante en el valor,
pero que está cambiando de sentido permanentemente. Eso determina otra onda, que es la onda de corriente alterna, ¿sí? Donde ustedes ahora tienen una variación positiva-negativa. ¿Se dan cuenta? Esta onda que ustedes ven acá es una onda periódica. Periódica, pero no senoidal. Como esta. Esa es senoidal. Tiene un periodo. El periodo es el tiempo que la onda tarda en hacer un ciclo. Un ciclo sería este y este. Eso es un ciclo. ¿Verdad? A continuación vendrá otro, ¿verdad? Pero eso le llamamos periodo. Esta onda, que es periódica pero no senoidal, es una onda no deseada por nosotros. La onda que nosotros deseamos es la onda senoidal. ¿Por qué motivo? Bueno, los vamos a ir viendo esos motivos. Son motivos muy importantes. De hecho, las máquinas se diseñan para generar esta onda, no esta. Esta onda que es no deseada es un problema que tienen las redes de corriente alterna con la que se denomina calidad de la energía. Hoy se habla mucho de este fenómeno que se llama calidad de la energía. La calidad de la energía tiene que ver con el ruido, con la basura que pueden venir en las redes. Esas basuras, que yo les llamo basura, hacen que la onda sea de este tipo. Y una onda de este tipo se resuelve matemáticamente como ondas sumatorias de ondas de Fourier, o las series de Fourier, que son sumatorias de ondas senos y cosenos con frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental. Esas ondas senos y cosenos con frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental generan, entre otras cosas, frecuencias que producen mayores pérdidas en el hierro, como yo se lo expliqué en la clase pasada, en el núcleo de una máquina eléctrica. ¿Y por qué? Y el alumno que prestó atención me podrá decir por qué influye. ¿De qué dependían las pérdidas por histéresis, por ejemplo? Dependían de la frecuencia y de la inducción. Y de la frecuencia al cuadrado. O sea que si yo tengo ondas con valores múltiplos de la frecuencia fundamental, quiere decir que tengo ondas 2 omega, 3 omega, 4 omega, 5 omega. Las pérdidas van a ser 4, 9, 16, 25. ¿Se dan cuenta? Porque varían con el cuadrado de la frecuencia. Es un problema muy serio, porque muchos dispositivos eléctricos tienen núcleo de hierro. Entonces significa que al tener mayores pérdidas en el hierro va a calentar más. Y al calentar más va a dañar las bobinas, que son de cobre. Va a hacer que el alambre de cobre que tiene un esmalte se cristalice y por la vibración se salga. Y entonces las espiras entren en cortocircuito y el motor se queme o la máquina se queme. Ese es un problema. Hay muchos más que los vamos a ir viendo a medida que avance el curso. Por lo tanto, este tipo de ondas, se estarán dando cuenta, está bien considerada como basura. Digamos, traen basura. Eso se llama calidad de la energía. Nosotros tendemos a esto. Y a medida que desarrollemos el curso, van a ver que todos nuestros problemas están basados en este tipo de ondas, que son las que nosotros preferimos, matemática y físicamente. Ahí vuelven a tener una onda cuadrada, pero alterna, ¿sí? Vuelven a tener una onda triangular, pero alterna. Y acá tienen una onda amortiguada que puede provenir también de un ensayo no destructivo de ultrasonido, ¿sí? Como el que les estuve explicando recién. Una onda amortiguada es esa. También puede representar un cortocircuito. Esta onda perfectamente puede representar un estado de cortocircuito durante el periodo transitorio, que dura de 1 a 2 ciclos de la frecuencia de la corriente alterna. Se estudia porque es el estado más crítico que sufren las máquinas y las redes.
los primeros ciclos de la corriente alterna de un cortocircuito son los más peligrosos. Son los que pueden destruir, dañar, quemar o incendiar una instalación. ¿Está? Entonces, vamos a ver ahora, bueno, esta es la justificación de por qué se usa la onda seno, ¿sí? Se los acabo de demostrar desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista matemático, también tiene una razón bastante buena. ¿Cuál es? Y, por ejemplo, si yo tengo que encontrar la derivada del seno, listo, es el coseno. Si yo tengo que integrar una función seno, listo, menos coseno. Listo, no hay más preguntas. Pero en cambio, si yo tengo una función periódica, como la anterior, ¿cuál es la función que la caracteriza? Eso yo tendré que encontrarla. Ah, y entonces la derivada, la integral y todas las operaciones que yo haga con funciones de este tipo, ya no va a ser tan simple como trabajar con la función seno. ¿Se entiende? Entonces, eso es matemático. Las ondas periódicas, bueno, acá está lo que yo les acabo de decir con respecto a su solución a través de las series de Fourier y los problemas que originan. Por eso los alternadores, esta máquina en corte que ven allí, es un alternador. Se construyen de tal forma que se generen ondas de corriente alterna senoidales. ¿Sí? Están construidas bajo esa premisa, generar ondas tipo seno. ¿Está bien? Esa es, o sea, cuando se diseña la máquina, cuando se la fabrica, va a generar ondas senoidales. ¿Está bien? Esa es la premisa. ¿Qué otra ventaja o por qué otra razón tienen las corrientes alternas? Bueno, a medida que avance el curso también van a ver que ustedes saben que a su casa llega una corriente alterna, ¿sí? Pero alguien podría preguntarse y decir, por ejemplo, ¿no? Pensar, vieron así, uno se sentó y durmiendo no puede dormir y piensa. Entonces alguien podría decir, mi celular se carga con un cargador que transforma, según me dijeron por allí, corriente alterna que tengo en el toma, la convierte a continua. Y llegan tantos voltios, 4,7 voltios de corriente continua a mi celular. Y alguien le pregunta, ¿y dónde sacaste eso? Y lo leí, lo vi en el cargador, ahí lo dice. Dice que es así. Y otro le dice, no, yo lo vi en el manual. Bueno, pero es verdad, sí, es así, es cierto. Y entonces alguien que se puso a pensar dice, si yo tengo el celular, la computadora, los equipos electrónicos, el televisor, pucha, ¿cuántas cosas tengo que andan con corriente continua? Hacen lo mismo. ¿Por qué no viene corriente continua directamente a mi casa y no usaría más cargadores, no tendría más esos problemas? ¿Sí? Podría pensar eso. Bien, hay una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que acá se trata de energía eléctrica. La energía eléctrica normalmente se genera en lugares que están alejados de los centros de consumo. ¿Dónde son esos lugares? En las centrales, las hidráulicas, las térmicas. Ah, claro, usted algo dijo de eso. Dijo que las centrales hidráulicas más importantes acá están en Los Nihuiles, a 400 kilómetros de aquí. Ah, bueno, y dio ejemplo de Cacheuta, pero no era tan importante. Después dijo otra térmica en Luján de Cuyo. Pero yo estoy acá. No estoy en Luján, no estoy en Los Nihuiles. Estoy acá. Y generalmente es así. La generación se hace en lugares que están alejados. Por lo tanto, esa energía que yo generé la debo transportar, traerla hasta acá. No la puedo traer en camiones, no la puedo traer en tanques.
la tienen que traer a través de conductores eléctricos, líneas eléctricas, que vienen desde aquellos lugares y llegan hasta acá. Ah, yo nunca vi ninguna. Bueno, si vas a la calle San Martín y Peltier, por atrás de la Casa de Gobierno, van a ver que por el centro del Zanjón, que separa del barrio Bombal, hay una doble terna bien grande, con torres. Esa energía, esa línea, viene desde la central térmica. Ah, ¿y cómo lo sé? Ponete a caminar y seguila y te vas a meter por los cerros, por todos lados, y vas a llegar hasta allí. Ah, bueno, entonces le creo, debe ser así. Y sí, es así. Ah, y otro dice, no, yo no vivo para aquellos lados, yo vivo para el este, para el lado de San Martín. Bueno, si vas para el lado de San Martín, vas a pasar a la altura de Barriales, ¿sí? En Junín, vas a ver que por el acceso este hay una línea que la atraviesa, bien grande, da impresión porque es grande, más grande de las otras que he visto por ahí. Bueno, esa línea es la del Sistema Interconectado Nacional, de 500.000 voltios, y recorre todo el país, toda la Argentina. Si ustedes caminaran por esa línea, recorren el país. Se van a ir a Rosario, se van a ir al sur, se van a ir al norte. Esa línea pasa por toda la Argentina. Ah, bueno, no era así nomás. No, no es así nomás. Esa energía hay que transportarla, hay que llevarla de un lugar a otro, desde donde se genera hasta donde se consume. ¿Entiendes? Y eso es más económico y técnicamente es más fácil hacerlo con corriente alterna. ¿Se podría hacer con corriente continua? Sí, técnicamente todo se puede. Todo se puede. Técnicamente todo se puede. ¿Sí? Ténganlo presente eso. Ahora, ¿va a ser más barato? No. No va a ser más barato. Va a ser muy caro y bastante complicado. Por eso es que se usan las líneas con corriente alterna. Porque afortunadamente la técnica nos provee de un dispositivo que además, para ser económico ese transporte, permite transformar esa energía a distintos valores de tensión. ¿Por qué? Y porque se genera en 15,7 kilovoltios, 15.700 voltios, se eleva para poder transportarla a 220, a 380 o hasta 500 kilovoltios, o 132 kilovoltios, son 132.000 voltios, se lo transporta, llega a los centros de distribución, como ahí en Peltier y San Martín, ahí hay un centro de transformación, de distribución, se reduce esa tensión de 132.000 voltios, se la reduce a 13.200 voltios en un transformador y sale de ese lugar y va a parar a las subestaciones, que son transformadores que están en los barrios o en nuestra facultad. Acá en nuestra facultad llega a una subestación transformadora en 13.200 voltios y se reduce a 380 voltios y 220. Y de allí llega a los consumos. Todo ese proceso es mucho más económico en corriente alterna. Gracias a la existencia del transformador también. La economía es gracias a ese dispositivo. Porque si no, imagínense ustedes si nos llegara una tensión de 15.700 voltios aquí a ese toma. ¿Cómo sería el toma? Una cosa enorme. ¿Cómo sería el enchufe? ¿Cómo serían los aparatos para trabajar con un nivel de tensión tan alto, tan peligroso, tan riesgoso? Porque mientras más alto es el nivel de tensión, más peligro tenemos de que se forme un arco eléctrico. ¿Está bien? Que se perfore el aire. ¿Está claro? Entonces esa tensión es económica para transportarla, pero luego para utilizarla es necesario reducirla. Eso lo hace un transformador, y el transformador funciona solamente con corriente alterna. ¿Se dan cuenta?
Esa es la explicación de ese punto que es tremendamente importante. ¿Sí? Es más barato hacerlo así y después usar un cargador, una fuente y convertirla continua en las aplicaciones que yo necesito. Es mucho más barato hacerlo así. ¿Está entendido? Por eso dice allí que son fáciles de transportar y de utilizar. Sin embargo, este concepto, aun cuando yo lo enfatice demasiado, ¿sí?, no lo anclen tan fuerte. Porque, claro, cuando uno habla así, con tanta demostración y con tanta certeza, parece que fuera lo único que se puede hacer. No lo tomen así, jóvenes. No lo tomen, porque la técnica hoy permite tener otros esquemas distintos a este que yo les estoy presentando. A ver, me interesa eso, pueden decir ustedes. A ver, me interesa eso que está diciendo. A ver, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, hoy en día la tecnología me permite usar el efecto fotovoltaico que descubrió Einstein en el año 1900, por allí. Él descubre el efecto fotovoltaico por el cual los átomos de determinados materiales se excitan con la luz y hacen que estos desprendan sus electrones. Esos electrones dentro de esos materiales se reacomodan y producen una diferencia de potencial. Ese efecto se llamó efecto fotovoltaico, producido por la luz. Hoy se construyen paneles semiconductores con esa función, que usan el efecto fotovoltaico. Ustedes saben que son los paneles solares. Esos paneles solares fabricados de materiales semiconductores, cuando incide la luz sobre ellos, por ese efecto se descubre Einstein, generan una diferencia de potencial, una tensión eléctrica, pero de continua. Entonces, ¿qué hacen con esa energía? Se las lleva a un regulador primero y después pasan a una batería de corriente continua como la que tienen en el auto. Esa batería se carga, se completa con esa carga que le entregó la celda fotovoltaica o fotoeléctrica o solar, si le quieran llamar. Esa acumulación de energía en la batería, luego, hoy en día, se puede invertir en un dispositivo que se llama inversor, que es electrónico, que me invierte esa corriente continua en corriente alterna. ¡Wow! ¿Y qué hago con eso? Y puede hacer andar una heladera, un televisor, una lavarropa, lo que quieras. Y tenés corriente alterna como la que tenemos acá. Y hacer funcionar esos dispositivos. Entren en el Google, fíjense cuánto vale un panel solar, de cuántos vatios viene, puedes ver el kit con todo eso y ustedes pueden llegar a tener 3000 vatios durante 6 horas, 5 horas, una autonomía de esas más o menos. ¿Ven? ¿Tiene algo que ver con el esquema que yo les presenté? ¿No? Es otro esquema, es otra filosofía, otro pensamiento, más o menos de lo mismo, tampoco es tan diferente. Pero tendré que pensar en tener más baterías, si quiero tener un servicio de 24 horas, ¿verdad? Tendré que tener más paneles, si quiero más equipos funcionando en mi casa, o donde yo lo quiera llevar. Bueno, eso es otra cosa. Se darán cuenta que es más cómodo lo que tenemos hoy. Yo no me tengo que andar preocupando de si la celda está funcionando bien, si se cargaron las baterías, si tengo que mover el panel. Ahí en la tecnológica han hecho un proyecto, los ingenieros ahí que mueven los paneles, interesante porque tienen un sistema mecánico para moverlo y en el sistema mecánico tienen marcados los solsticios de invierno, de verano, y entonces dependiendo de la fecha, del mes y del año, ¿sí?,
por los grados que tienen que inclinar el panel para que tenga el máximo rendimiento. Claro, pero eso se tiene que ocupar una persona, de ir y controlar. Hoy es tanto de septiembre. Ah, tengo que moverlo 15 grados. Tiene que dar a la manivela y moverlo. Claro, podría ser electrónico, controlado por un PLC que lo haga automáticamente. Le meto el calendario y lo hará solo. Pero bueno, acá lo han hecho así. No es más caro eso, ¿no? Todo. Por supuesto, esto que esquema clásico que yo les estoy presentando, yo no me tengo que hacer problema de nada de eso. Hay una empresa, unas personas que se dedican a la generación y me venden la energía. Es más fácil ese esquema, ¿cierto? Bueno, pero existe lo otro. Y a medida que eso se abarate y que mejore, y se va a ir imponiendo. Yo puedo, ustedes habrán visto en algunas fábricas, en algunos perímetros, tienen el panel solar chiquito que alimenta una lámpara. Con eso lo usan para iluminación. Una aplicación, digamos, elemental, pero sí. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? O sea, lo que les quiero decir es que yo les presento lo clásico, lo tradicional, lo que más se impone, pero no quita que existan otros sistemas. Este otro de energía solar es el que les estoy tratando de explicar y está usando la corriente continua y la invierte, porque la electrónica vende, me aprovecha, o sea, me pone a mi disposición ese tipo de dispositivos que hacen eso. ¿Vale? Ustedes tienen un inversor, una batería de auto, ponen el inversor en la batería conectada al inversor y del otro lado tienen 220 voltios. De un lado tienen 12 volts de continua, que es lo que entrega la batería del auto, y del otro lado tienen 220 voltios en alterno. Pueden hacer andar un secador de cabello, un lavarropa, lo que quieran, porque tienen 220. Ahora, ¿cuánto me va a durar? Mire, depende de lo que te dure la batería. ¿Está bien? Tienen una autonomía en horas. Después habrá que recargar esa batería. Eso es otro cantar, ¿verdad? Pero se puede hacer. Hoy se puede hacer, gracias a la electrónica. La electrónica me da esa posibilidad. Gracias a la electrónica se puede hacer. Fácil, no es muy complicado. ¿Sí? Bien, entonces, pero sigamos con nuestro esquema tradicional, que todavía coexiste con nosotros, y es lo que ustedes van a ver en las industrias, en lo donde vayan a trabajar, donde vayan a estar en contacto, este esquema es lo tradicional, lo que se está usando. ¿Cómo se genera una corriente alterna senoidal? Ya dijimos las ventajas, ya dijimos qué es lo que más nos conviene, matemática y físicamente. Ahora ya nos convencimos, ya estamos de acuerdo, ahora veamos cómo se hace para producir eso. Bueno, acá tienen un esquema, una maquinita muy sencilla. ¿Qué tiene esta maquinita? Esta maquinita tiene una parte fija, donde hay dos polos, estos se llaman polos o expansiones polares, donde están arrolladas con esta bobina conectada de esta forma, y a la salida tienen una resistencia de carga que cierra el circuito. En el centro hay una pieza móvil que tiene un imán con su polo norte y su polo sur. En el centro, un eje mecánico donde está puesto ese imán que puede hacer que esto gire. Se le puede dar un movimiento de rotación a este imán. Por eso se le llama rotor. Rotor porque puede rotar, puede girar. E inductor se le da el nombre porque allí están los polos norte-sur, los polos magnéticos. En cambio, la pieza que está por afuera se le llama estator. ¿Por qué? Porque es estática, no se mueve. Esa está fija. Bien, ¿cómo se produce, cómo es el procedimiento de la generación? Bueno, este se llama estator o inducido, porque en esta bobina es donde se va a inducir la FEM, la fuerza electromotriz.
La característica de este dispositivo es que la velocidad angular con la que gira esa pieza móvil es constante. ¿Sí? La velocidad angular con la que gira esa pieza es constante. La polaridad, en este caso, no va a ser fija. ¿Por qué? Y porque el norte aquí está a la derecha, pero cuando dé media vuelta va a estar a la izquierda. ¿Está bien? A la otra media vuelta va a volver a la derecha, pero no siempre va a cambiar de sentido la FEM. Que se induce va a cambiar de sentido porque el norte no está quieto, está cambiando. Al estar girando va a ir cambiando. Bueno, veamos cómo es ese proceso entonces. Si arrancamos desde esta posición para alfa igual 0 grados y el norte está a la derecha, el flujo, que varía en el tiempo como una función coseno de omega t, cuando omega t valga 0, coseno de 0 es 1, y entonces el flujo es igual al flujo máximo. En esa posición yo tengo el flujo máximo. Cuando el ángulo alfa pase a ser de 90 grados, porque esta pieza giró hasta ponerse en esta posición, está girando en sentido horario, ahí lo ven, el alfa, que es omega por t, ahora vale, bueno, vamos a describir un poco eso porque si no van a quedar en el tintero. Ángulo barrido, ¿sí?, es igual a velocidad por tiempo. La velocidad es la velocidad angular. Pero la velocidad angular es ángulo barrido también, cuando es una vuelta completa, son 2 pi radianes. Y el tiempo que tarda en dar esa vuelta es un periodo. Como el periodo, a su vez, es la inversa de la frecuencia, bueno, esta expresión queda igual a 2pi por f. ¿Sí? Omega igual a 2pi por f. De manera que alfa, si yo lo reemplazo, vale 2pi por f y por t. Ese es el valor de alfa. Entonces, si yo había escrito la expresión del flujo, el flujo en función del tiempo será igual al flujo máximo por el coseno de alfa de omega t. Ah, bueno, pero omega t, ¿a qué es igual? A 2pi por f y por t. Ahí tienen la expresión del flujo. Entonces, dependiendo del valor de alfa, es como vamos a ir obteniendo. Cuando alfa igual a 90 grados, coseno de 90 vale 0, y allí el flujo vale 0 en esa posición. Cuando alfa sea igual a 180, coseno de 180 vale menos 1. O sea, flujo igual a menos flujo máximo. Evidentemente, porque el norte está para el otro lado. Y si terminamos la vuelta, o sea, llegamos a 270, coseno de 270 es 0. Y el flujo vuelve a valer 0. Si completamos la vuelta, repetimos otra vez el ciclo. ¿Se puede usar un generador como un motor y un motor a la vez como un generador? Las máquinas eléctricas son duales. Se puede hacer eso. Entonces, ¿qué va a pasar? El flujo vemos que varía en forma cosenoidal. ¿Qué va a pasar con la FEN entonces? Bueno, si yo derivo, yo sé que por la ley de Lenz-Faraday, la FEM es menos n, la derivada del flujo respecto del tiempo. O sea, la FEM va a ser igual a más n por omega por el flujo máximo por el seno de omega t. Este valor es e de t. Este valor de e de t es igual a e máximo por el seno de omega t. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si yo me fijo en la expresión del flujo y en la expresión de la FEM, si el flujo varía en forma cosenoidal, lo tengo acá. Este es el flujo máximo. Y la FEM está variando en forma senoidal, o sea, lo tengo acá. Esta es la FEM máxima. ¿Qué me doy cuenta acá? Y que el desfasaje es de 90 grados. Y donde los fasores, ¿sí?, se toman de la siguiente forma. Giran a la velocidad angular omega y lo hacen siempre en sentido antihorario. Por eso, si yo me pongo en el observador se pone aquí,
vio pasar primero el flujo y luego vio pasar la FEM. O dicho de otro modo, si se pone aquí, ve el flujo primero y a continuación pasará la FEM. Por eso digo que el flujo adelanta 90 grados con respecto a la FEM. Son dos funciones en cuadratura, seno y coseno, donde uno adelanta con respecto al otro. ¿Está entendido? Esa es la primera conclusión importantísima para nosotros en el tema de la corriente alterna. Ahora bien, yo generé una tensión, porque la FEM es una tensión. Y esto recuérdenlo siempre. La tensión es la causa. Nosotros tenemos causa y efecto. Eso es filosofía. La causa es la tensión. Y el efecto de esa tensión es la corriente. ¿Está bien? Entonces, en electricidad siempre tenemos como causa en este caso, una tensión y como efecto una corriente. Para tener corriente, primero tenemos que tener tensión. Por eso nosotros los electricistas, si se corta la energía, no decimos se cortó la corriente. Nosotros no decimos se cortó la corriente. Y ustedes tampoco. Como ingenieros, lo que tienen que tener como claro es decir, si no hay, digamos, si hay un corte, lo que decimos es falta tensión. No tenemos tensión. Eso es lo correcto. Porque si no hay tensión, por más que el circuito está bien, nada se quemó, todo está funcionando bien, si no hay tensión, no tenemos corriente. ¿Se entendió lo que quiero decir? En cambio, yo puedo tener tensión y no tener corriente. ¿Por qué? Y porque se quemó la lámpara, se cortó el cable, pero tensión puedo tener. Lo importante es tener tensión, ¿sí? Después, vendrá la corriente. La corriente es una consecuencia de la tensión. Por eso la causa es la tensión y la consecuencia o el efecto es la corriente. ¿Está entendido eso? ¿Cuándo tengo corriente entonces? Cuando el circuito se cierra. Cuando el circuito se cierra y tengo tensión, puede circular la corriente. Entonces, la corriente es la manifestación de la tensión cuando el circuito está cerrado. Si el circuito no está cerrado, no voy a tener corriente, pero sí puedo tener tensión, lo cual me tiene que abrir los ojos. ¿Está claro? Porque si yo digo, mirá, acá no hay corriente, se apagó la lámpara. Oh, bueno. Entonces vengo y meto las manos y tengo una descarga. ¿Por qué? Y porque no tenía corriente, pero sí tenía tensión. ¿Se dan cuenta? Lo primero que debo verificar es si hay o no tensión. Entonces, sabiendo que hay o no tensión, sé lo que puede llegar a pasar. ¿Está entendido eso? ¿Entendieron, jóvenes? ¿Me entienden? O sea, no se tienen que quedar contentos porque no hay corriente. No, tienen que ir y verificar que no haya tensión. ¿Sí? Entonces acá, en nuestro ejemplo, la corriente surge cuando yo puse esta carga que cerró el circuito. Cuando yo cerré el circuito, la tensión hizo circular esta corriente, que por ser alterna está variando. ¿Está entendido? ¿Cuánto vale entonces esa corriente? Bueno, para averiguar cuánto vale esa corriente, aplico la ley de Ohm. Aplico la ley de Ohm. ¿Qué decía la ley de Ohm? Que la corriente es tensión sobre resistencia. Entonces, acá será E máximo sobre R por el seno de omega t. Y ahí está la corriente I de t. Eso se llama I de t, corriente en función del tiempo. Y el valor máximo de esa corriente será E máximo sobre R por el seno de omega t. ¿Sí? ¿Está entendido, jóvenes? Bien. Aquí tienen la representación gráfica de esas tres ondas. ¿Sí? Miren. Eso que ustedes tienen representado allí, yo lo puedo representar mediante los fasores. Entonces acá tengo la E máxima y acá también tengo, supónganse, la I máxima. Si yo grafico esto,
ustedes van a tener el flujo variando en forma cosenoidal y la FEM variando en forma senoidal. Era más chica, ¿no? Variando en forma senoidal. Ahí tienen. La corriente yo la tengo en fase con la tensión, pero puede ser más grande. De hecho acá es más grande. La amplitud es más grande. Pero están en fase. ¿Qué significa que están en fase? Esto que está en naranja es la corriente. Lo que está en azul es la FEM. Y lo que está en amarillo es el flujo. Fíjense, acá tienen los fasores, girando a la velocidad angular omega en sentido antihorario, que proyectados en función del tiempo me dan las ondas de FEM, flujo y corriente. ¿Qué característica tiene? Disculpen, ya lo atiendo. Los ceros cuando están en fase coinciden, igual que los máximos. ¿Sí? Igual que los máximos. Pero lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer bien. Ahí. Ahí. Entonces allí bien, ustedes ven, si lo analizan por los gráficos, ven que cuando están en fase, los dos fasores coinciden. Y en el tiempo significa que los ceros, los máximos, también coinciden. ¿Sí? Los ceros y los máximos también coinciden. ¿Se entiende? Eso porque están en fase. Y el flujo, como está pasando en este caso, ¿qué le sucede? Bueno, acá también tengo que corregirla un poquito. Yo lo hice así a la apurada, mano alzada, pero lo podemos corregir. Si este es el flujo, bueno, ahí está. Y en naranja hice este otro. Ahí. Ahí lo tengo. Y acá estaría el flujo. ¿Está? Tienen que coincidir los ceros y los máximos cuando están en fase. Como el flujo es en cuadratura, cuando pasa por un máximo, el flujo tiene que ser cero. O bien, cuando la corriente y la FEM están en cero, el flujo está pasando por un máximo. ¿Está? Sí, hijo. Profe, ¿es lo mismo que la corriente sea mayor que...? Sí, es lo mismo. Eso va a depender del valor de la resistencia. ¿Sí? Bien. ¿Está entendido entonces? Repito, este valor corresponde al flujo máximo. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Este valor corresponde a la FEM máxima y este valor corresponde a la corriente máxima. ¿Sí? Muy bien. Ya vamos a ver que esto es el primer caso, el más sencillo, el más simple con la corriente alterna. A medida que avancemos, van a ver que existen variaciones de otro tipo. Esta es la más básica y la más simple. Después vamos a ver otro tipo de situaciones. Bueno, físicamente la función seno, ¿cómo se forma? Y se forma por el movimiento vibratorio armónico, que se determina por este radiovector que gira la frecuencia angular omega y que proyectado según el ángulo barrido me va permitiendo obtener estos puntos que describen la función seno. Esa es la definición. Matemáticamente, toda función periódica y armónica se expresa mediante un valor máximo que se llama amplitud de la onda multiplicado por la función seno, función coseno del ángulo que está determinado por ese radiovector cuando gira la frecuencia angular omega. Es más palabra que lo que dice ahí, pero es lo que dice ahí. Ese valor de omega t es el ángulo barrido y recién vimos que es igual a 2pi por f por t. Así se describe la función seno de un movimiento armónico. ¿Cuáles son las partes fundamentales de una onda de corriente alterna?
Bueno, en primer lugar el periodo, que ya lo habíamos definido. Era el tiempo que la onda tardaba en dar un ciclo, en hacer una vuelta completa. ¿Sí? A eso se le llamaba periodo. Y se lo puede expresar como la inversa de la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia entonces? La frecuencia es la cantidad de ciclos que la onda describe en un segundo. En un tiempo de un segundo. Ah, bueno, por ejemplo, una frecuencia de 50 ciclos por segundo, ¿qué significa en la Argentina? Y significa que yo voy a contar 50 veces esta onda que describe un ciclo cuando el tiempo transcurre un segundo en la Argentina. En otros lugares es de 60. ¿Qué significa? Y que si yo pongo a andar el cronómetro, lo disparo, voy a contar 60 veces ese ciclo. Y esa es la frecuencia. ¿Está entendido? A eso se le llama frecuencia. Se mide en 1 sobre segundos y la unidad internacional de la frecuencia es el hercio. ¿Sí? Las unidades están castellanizadas, así que es el hercio. Profesor, Sí, señor. el hecho de que tengan mayor frecuencia, o sea que hagan más, o sea que la curva se gira más veces en un segundo, Que yo describa más ciclos en un segundo, sí. ¿aumenta la tensión que está pasando? No, eso siempre los alumnos tienden a preguntar. En el mundo entero, y esto escúchenlo bien, en el mundo entero existen 2 frecuencias, nada más. ¿Sí? Estamos hablando de la corriente alterna industrial. En el mundo existen 2 frecuencias, 50 y 60. Nada más, no hay otra. ¿De qué depende eso? Depende de la máquina que la genera. Los generadores se construyen para 50 Hz o para 60. ¿Sí? Para uno de los 2 valores. Y en el mundo hay lugares donde las máquinas son para 60 y otros las máquinas son para 50. En la Argentina, nuestras máquinas todas son para 50 Hz. En Estados Unidos, en Canadá, algo de México, son para 60. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué algunos toman 50 y otros toman 60? Es lo mismo, la razón es la misma por la que uno tiene el volante a la derecha y otros lo tienen a la izquierda. Y más o menos. Más o menos. Muchos dicen, ¿por qué los ingleses tienen el volante a la derecha y nosotros lo tenemos a la izquierda? ¿Por qué ellos miden en pulgadas y nosotros medimos en centímetros? Sí, más o menos sí. No, bueno, por eso, déjame Ahora se vienen dos. Lo que quiero decir es que, bueno, no todos podemos llegar a tener los mismos sistemas. ¿Sí? ¿Por qué la electricidad en la meteorología lo podemos llegar a entender? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ellos usaron las yardas, las pulgadas, que eran con un pie, inventaron ese sistema y se acostumbraron. Bueno, esa puede ser una explicación por allí. El sistema métrico es mejor porque se reproduce mejor la unidad patrón por la radiación del átomo de cesio y hoy se sabe eso y por eso está en el sistema internacional. No está la pulgada en el sistema internacional. Está en medio, porque es mejor, más fácil de reproducir el patrón mediante este concepto. Ah, bueno, le encontraron una justificación. Ganamos. Vamos a la otra. ¿Por qué usan, por ejemplo, dije, ¿qué otra unidad dije? No, además de la longitud, hablé de otra cosa. Del volante a la derecha al volante a la izquierda. Bueno, eso no cambia mucho las cosas. Chocar van a chocar igual, andar se puede andar igual. Eso no cambia mucho, es el sentido. Tenemos que tener en cuenta otras cosas. Al principio daba lo mismo porque los autos no tenían dirección. ¿Sabían ustedes? Los primeros autos no doblaban. No doblaban porque no tenían el sistema para doblar. Las ruedas, ¿sí? La que va por adentro, gira más lento que la que va por afuera. La que va por afuera gira más rápido que la que no le parece. Es lo que hacen los soldados cuando giran. El que está en el interior se queda quieto y el último tiene que caminar más rápido para que la escuadra se mantenga. Si no, ¿sí? El que ha hecho eso alguna vez sabe de lo que estoy hablando.
El que va por afuera tiene que apurar el paso porque si no se desarma el cuadro. ¿Sí? Y el que está acá adentro se queda chiquito prácticamente. ¿Sí? Es más grande. Exacto. Entonces los automóviles antes no podían durar por eso. Se tenían que bajar, levantarlo, ponerlo en el otro camino y seguir derecho. Era así. Hasta que alguien inventó el sistema planetario. El sistema planetario es una maravilla de la mecánica. Un auto moderno viene sin ese sistema. Se inventó hace mucho tiempo. Es un sistema mecánico muy inteligente que cuenta de dos planetas y dos satélites. Son equivalentes. Cuando uno se frena, el otro se acelera, solo. Y compensa la velocidad que disminuyó en el otro, y los satélites la transmiten a las ruedas. Es súper inteligente lo que idearon con el sistema planetario. Con eso doblan los vehículos, si no, no pueden doblar. ¿Está? Entonces, claro, como había que bajarse y ponerlo a la derecha, ¿qué importa que el volante vaya a la derecha o a la izquierda si igual no servía para doblar? Ahora sí, pero ya lo inventaron, entonces siguieron así. Bien, claro, para conducir, para llevarlo, pero tenía que sujetarse, ¿no? Que la cada rueda hacía lo que quería. Entonces, sí, algunos no hacían falta, ¿cierto? Tenían palanca en vez de... Bueno, muy bien, van entendiendo. Entonces, con la electricidad es más nueva, más moderna. La electricidad no funciona hace 200 años, un poco más. Al principio se tenía mucho miedo, porque sabían que producía efectos destructivos, pero no sabían cómo manejarlo, no la conocían muy bien. Entonces al principio, algunos empezaron con una frecuencia baja y otros, a medida que las contenciones bajas, de 110 voltios, hasta que empezaron a conocer. Cuando la empezaron a conocer, ahí se animaron a más. Y apareció los 220, pero, digamos, fue lo que quedó. ¿Me han entendido? No hay más frecuencias industriales, no hay más frecuencias que esas. ¿Entendieron? Pero no es que sea más buena una que la otra, ni nada de eso. Puede que incluso la del 60, podríamos decir, la del 60 tiene más pérdida en las manos. Pero como la tensión es menor, compensan por ahí. Bien. Entonces, otro concepto es la longitud de onda. La longitud de onda se usa cuando la onda se mide en el espacio. Ojo con eso. El periodo es tiempo. Entonces, la función del tiempo. Cuando la onda se mide en el tiempo, aparece el periodo. Cuando la onda se mide en el espacio recorrido, esa distancia se llama longitud de onda. ¿Está bien? ¿De dónde sale la longitud de onda? Bueno, ustedes saben que la velocidad es espacio sobre tiempo. Cuando ese espacio es una longitud de onda, y esto es un periodo, aparece lambda por F. ¿Sí? La velocidad igual a lambda por F. Y esta velocidad que tienen acá es muy parecida a algo que ustedes ya saben, que es la velocidad de las ondas electromagnéticas. La velocidad de las ondas electromagnéticas es lambda por nu. Nu es también la frecuencia, pero no es la frecuencia industrial, es la frecuencia de las ondas electromagnéticas, que puede ser de megahercios, hercios, ¿sí? Dependiendo del tipo de radiación. Ya es un concepto físico mucho más amplio. Nosotros estamos viendo una cosita chiquitita así de ese espectro. ¿Está entendido? Pero la velocidad de propagación de las ondas se caracteriza por ese valor. Se transmiten a la velocidad de la luz y al valor de lambda por nu, donde nu es la frecuencia y lambda la longitud de onda. ¿Está entendido? Un ejemplo. Muy bien. ¿Qué otro parámetro tenemos? La frecuencia, bueno, ya lo dedujimos. Y acá aparece algo muy interesante. En las máquinas de corriente alterna,
esa frecuencia está dada por lo siguiente. Fíjense, cuando esta expira, sería así el razonamiento. Si la máquina da una vuelta, genera un ciclo. Cuando tiene un par de polos, un par. Si la máquina gira más vueltas, voy a tener más ciclos. Puede ser con un par. ¿Qué pasa si yo tengo más pares? Como acá. Acá un par serían un norte y un sur. Dos pares sería otro norte y otro sur. ¿Qué pasa cuando da una vuelta? Genera dos ciclos con dos pares. ¿Sí? Por ende, acá surge una relación entre los ciclos, o las vueltas, perdón, y los pares. ¿Sí? Ahora, existe una nueva denominación que ustedes no conocen, que la van a conocer hoy, no la conocían antes, y es la siguiente. Los pares de polos siempre son pares. Empecemos por ahí. Siempre son pares. Eso es lo normal. Por lo tanto, existe una denominación que es con la letra P, que significa pares de polos. Pares de polos. Entonces, ejemplo, si P es igual a 1, significa que tengo un par de polos. ¿Está bien? Un par norte-sur. ¿Sí? Si P es igual a 2, significa que tengo 4 polos. 2 norte y 2 sur. O un norte y un sur, un norte y un sur. ¿Está claro? Con P se caracterizan los pares de polos. Entonces, la frecuencia de las que son la cantidad de ciclos por segundo que yo genero va a depender de la cantidad de pares de polos, porque a más pares, más ciclos, y va a depender de las vueltas, P por N de las vueltas, porque mientras más vueltas, más ciclos voy a generar en un determinado tiempo, que es la frecuencia. ¿Está claro? Si yo lo doy más rápido, voy a hacer más ciclos en un segundo. ¿Entienden? Si yo le pongo más pares de polos, voy a hacer más ciclos también en un segundo. Ah, buenísimo, ya lo entendí. ¿Y el 60? Ah, no, lo que pasa es que normalmente en la mecánica las revoluciones se miden en RPM, revoluciones por minuto. Entonces, si yo tengo expresado esto en RPM, divido por 60 y convierto los minutos a segundos. ¿Por qué? Y porque la frecuencia, dijimos, era igual a 1 sobre segundos. O sea que el 60 es nada más que para convertir los minutos a segundos. ¿Está bien? Los minutos de las RPM a segundos. ¿Está entendido eso? De ahí salió. RPM significa revoluciones por minuto. ¿Ah? ¿Enganchaste? Bien, no, porque te vi ahí dudando, quedaste medio... Bueno, pregunten, cuando queden ahí, porque voy muy rápido, porque digo muchas palabras y usted pare, porque si no, recibe nomás y no va a entender nada. Bien. Existe otro concepto, también importante, en la corriente alterna, que cuando inicié la explicación, surgió, pero no se notó. Ah, ¿qué fue eso? Y cuando yo dibujé los fasores, por ejemplo, el de la corriente, I máxima, y el de la FEM, E máxima, cuando yo los dibujé, ¿sí? No se notó lo que yo estaba diciendo. ¿Qué pasó acá? Y yo les dije que esos dos fasores estaban en fase y que una forma de darse cuenta en las ondas era que coincidían los máximos y coincidían los ceros. Eso significa que están en fase. Ajá.
¿Y siempre están en fase? La respuesta es no. Puede haber situaciones, como por ejemplo allí, donde la corriente la tengo en abscisa o ahí en la horizontal y la FEM aparece en esta posición. Ah, ahí las cosas cambiaron. Sí, ahí cambió. Se desfasaron. ¿Cuánto? Se desfasaron un ángulo phi característico. El ángulo phi me mide el desfasaje. Normalmente vamos a usar, normalmente no, siempre vamos a usar para designar el desfasaje entre la tensión y la corriente, vamos a utilizar la letra griega phi. ¿Está claro? Porque para nosotros, los electricistas, ese ángulo tiene una importancia tremenda. Tanto que se llama ángulo de potencia. ¿Sí? El ángulo phi recibe un nombre muy especial que es ángulo de potencia. Siempre se va a medir entre la tensión y la corriente. Siempre. ¿Está claro? Ya después vamos a ir viendo cosas lindas de este tema porque deriva en un concepto que se llama factor de potencia o coseno de phi. Muy importante para las redes eléctricas. Bien, entonces allí tienen el ángulo phi y aparecen nuevos conceptos también. Bueno, siguiendo con el tema de la corriente, dijimos que era caracterizado por una función I de t, una función del tiempo. ¿Qué significa que sea una función del tiempo? Bueno, si nosotros leemos la gráfica, ¿qué significa? Que para ese tiempo tengo esa corriente o esa tensión. Para ese otro instante tengo ese valor. Para ese otro instante tengo este otro, el máximo. Ah, y ahí se les cambia todos los problemas. Ahora ustedes pueden pensar. Yo quiero que piensen, por eso les hago estas cosas. Y alguien puede decir, ¿cómo es esto? Por ejemplo, pensar, la tensión alterna, yo sé, y ustedes también lo saben, que es de cuántos voltios en la Argentina, en baja tensión. La que llega a 220. ¿Seguro? ¿Sí o no? Díganlo más fuerte. Sí, 220 voltios. Ajá, pero por lo que estamos viendo acá, eso es mentira. Ah, ¿y por qué es mentira? Y porque ahora es 0. Enseguida 10 voltios. Enseguida 20. Enseguida 30. ¿Y está cambiando o no? ¿Sí o no? Porque si hasta ahora me creen, es así, ¿eh? Y si hasta ahora me vinieron siguiendo lo que yo venía explicando, ¿es así o no? Porque ya ¿es así? ¿Va cambiando o no? Sí. ¿Estás dudando? Si no varía en función del tiempo, entonces está cambiando. El valor máximo. Sí, pero yo esos 220 voltios son máximos, yo te dije algo de máximo o algo así. No. Entonces el joven ya dudó. Esos 220 voltios, de acuerdo a lo que él dice, entonces el valor máximo. ¿Puedo decir que el valor máximo? No es el valor máximo. No es el valor máximo. Aquí surge algo que es muy importante. Viste que todos los años no son iguales. Este año estamos explicándolo de otra forma, porque yo quiero probar que así, a ver si lo entienden. No es lo mismo, no es el valor máximo. Tampoco el valor instantáneo, porque si el valor instantáneo está cambiando. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces él dice el valor medio. Si fuera el valor medio, ¿cuánto vale? Tampoco es. Ah, muy bien. No es ese tampoco. Entonces, ahora viene la explicación. Vamos a la explicación porque si no vamos a estar. No es este, no es aquel, no es otro. Entonces, ¿cuál es? Bien. Los 220 voltios que ustedes me dicen que saben, ¿es correcto? Sí, es correcto.
¿Pero qué valor es? Porque no es instantáneo, no es el medio, no es el máximo. ¿Cuál es? Bien. ¿Qué surge de esto? Si ustedes ven que el valor instantáneo está cambiando en el tiempo, la pregunta es, ¿se puede medir? ¿Puedo decir que vale tanto? ¿Sí o no? No, no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque voy a tener que decir, mira, ahora son 2 volts. Y enseguida no, pará, son 100. Y enseguida no, mirá, llegamos a 300. Y enseguida, no, no es así. Vale 220, dijimos, ¿no? Bien, perfecto. Va entrando el concepto, entonces. Si lo entienden, algo está fallando acá, ¿cierto? Algo no anda bien. Es cierto, todo lo que ustedes están pensando es correcto. Los valores instantáneos son valores que cambian, instante a instante. No los podría medir. Desde el punto de vista de la ingeniería, yo si mido esa pared, digo, a ver, decime cuánto mide esa pared. Y vale 320, no, pará, 322, no, pará otro poquito, 325. Bueno, ¿cuánto mide? Digo, ahora está en 4. Se mueve la pared, está agrandando, no podría ser, ¿cierto? ¿Sí o no? Lo estoy haciendo así para que se den cuenta. No podría ser. Entonces, los ingenieros se encontraron con este problema. ¿Sí? En la corriente alterna se encontraron con este problema. ¿Qué medimos? ¿Qué dato damos si esto está cambiando? ¿Sí? Y entonces se les ocurrió algo. Y dijeron, si en lugar de medir los valores instantáneos, pensamos en otra cosa. Pensamos en la energía. A ver, ¿cómo es eso de la energía? Y si yo, por ejemplo, con esa tensión tengo que encender una lámpara de 100 watts, ¿sí? Por ejemplo, la lamparita enciende. ¿Será lo mismo encenderla con corriente continua, que permanece constante, que no cambia nunca, que la puedo medir todas las veces que quiera y siempre me va a dar lo mismo? Sí, estaría bueno la idea, porque ese sí lo puedo medir, no me va a cambiar, no varía. ¿Se acuerdan que era constante? Entonces, ¿esa lamparita va a encender? Sí, va a encender. Bueno, cuando esa lámpara encienda con los mismos 100 vatios, o me genere los mismos 100 vatios, esa energía es equivalente a la de la corriente alterna. Puedo hacer una equivalencia entre la corriente alterna y la corriente continua por la energía que desarrollan. ¿Por qué? Y porque esa sí la puedo medir. La otra no, porque está cambiando. Entonces hago una equivalencia de la energía que desarrolla la corriente continua y la corriente alterna, y de esa equivalencia surge algo que se llama valor eficaz. Valor eficaz. O sea que cuando la corriente alterna de un determinado valor sea capaz de desarrollar la misma cantidad de energía que la corriente continua, a ese valor le voy a llamar valor eficaz. Ese concepto aplicado a un instrumento de medición, ahora sí, porque es continuo, sí se puede medir. Y hay instrumentos que de hecho lo miden. ¿Qué me miden? Los valores eficaces. Entonces, esos 220 voltios que ustedes saben que llega a su casa son valores eficaces. ¿Está entendido? Pues yo los puedo medir. No son instantáneos, no son el máximo. Y cuando lleguemos a la parte matemática, porque esto que yo acabo de decir solamente es la formulación física, cuando lleguemos a la parte matemática vamos a encontrar que el valor eficaz vale el valor máximo dividido la raíz cuadrada de 2. O dicho de otro modo, vale 0,707 del B máximo. Ah, y entonces fíjense, ahora la pregunta tendría que cambiar. Si el valor eficaz es de 220 voltios, ¿cuánto vale el valor máximo? Calcúlenlo. Exactamente. El valor máximo
vale 311,3. ¿Está? La onda, el pico máximo llegó a 311,3 voltios. Lo que yo medí fue el valor eficaz, que es 220. Esto, y ahora por favor, esta es la explicación teórica. Pero por favor, en los problemas, en los parciales, yo ahora tengo que explicarles esto, que es la teoría de todos estos conceptos. En los problemas empiezan a surgir ciertas dudas. Por ejemplo, en un problema me dicen 110 voltios. Pero no me dicen si es eficaz, si es máximo, si es instantáneo, no me dicen nada. Entonces muchos vienen y preguntan, ingeniero, yo creí que ese valor era máximo. No, ¿y dónde decía que era máximo? No, en ninguna parte, yo creí. Ah, bueno, sí es mal. Porque si no decimos nada, son eficaces. ¿Está bien? Porque surgen de la medición. Si no decimos nada, son eficaces. Ahora, si yo le aclaro que es un máximo, y yo me lo aclararon. Y entonces aplico la fórmula. ¿Entendieron? Cuidado con eso, ¿eh? Siempre vamos a hablar de valores eficaces. ¿Por qué? Porque son los que se miden. ¿Está bien? Son los que se miden. Se miden con los instrumentos. Se miden con un voltímetro, se miden con un amperímetro. Entonces no hace falta que se aclare nada. ¿Está entendido? Ahora, si yo quiero que sea instantáneo, que sea máximo, se los tengo que decir. De alguna forma se los tengo que decir. O expresamente o se sobreentiende en el texto. ¿Está entendido? Cuidado con esto, porque empezamos a hilar fino ahora, ¿no? Es lo mismo que si ustedes abren un plano civil de su casa. Ustedes pídanle a su papá, a su mamá el plano de la casa. Ahí está, fíjate. Bueno, abren el plano y van a ver punto 2, 1.4, 5.8, 6.2, 0.2. Ah, no. 0.2 ¿qué? Porque ustedes están acostumbrados a ponerle la unidad. Y en el plano civil no aparece la unidad. Dice 0.2, 5.4, 6.8, 10.2 metros. Se sobreentiende que la unidad de medida en esos planos está en metros. Por lo menos nosotros lo hacemos así. ¿Entendido? Ay, ¿por qué no lo aclararon? No, porque se sobreentiende que en la construcción civil se usa la unidad de metros. Ah, qué malo que son. Y en cambio alguien de ustedes dice, no, mi papá vende repuestos de autos, le voy a pedir un plano mecánico, de un motor, de una pieza, de una máquina. Me fijo y dice 100.4, 8.2, diámetro 6,3. No dice más nada. Uy, me mató. En el civil eran metros, ya lo aprendí. Y acá, bueno, acá son en milímetros. Se sobreentiende que las medidas del plano mecánico están dadas en milímetros. La unidad no aparece. ¿Te das cuenta? Bueno, acá pasa lo mismo. Claro, como los valores instantáneos están cambiando de instante a instante, ¿qué es lo que tengo que buscar? Algo que no cambie, tanto en un caso como en otro, en alterna o en continua. Bueno, si yo tengo una lamparita, puse como ejemplo una lamparita, y la alimento con corriente alterna, supongamos que la lamparita sea de 100 watts, ¿sí? La energía que necesita la lámpara va a ser 100 watts. Pero si a esa misma lamparita yo le pusiera corriente continua, puedo desarrollar también los mismos 100 watts. ¿Está bien? O sea, 100 watts con alterna, 100 watts con continua. ¿Está bien? Pero en ese caso, las tensiones tengo que encontrar una equivalencia, porque una está variando y la otra es constante. La equivalencia de alterna en continua, que genera la misma potencia, es lo que se llama valor eficaz. ¿Entendiste? Ya lo vamos a ver eso, ahora lo vamos a ver igual.
Entonces los valores instantáneos son esos y se representan con letra minúscula. Bien, termino y ya... Profe, ¿hoy va a ser toda teoría? No, me voy. Entonces, este sería el valor máximo, ¿sí? Que ya lo vimos. Y existe un parámetro muy usado que yo trato, como ustedes no son electrónicos, se los voy a explicar con otro ejemplo. Existe un parámetro que se llama valor pico a pico. El valor pico a pico es el valor que está tomado entre dos picos consecutivos o entre dos máximos. A eso se le llama valor pico a pico. Valor pico a pico igual a valor máximo. No sé qué genios que son, dirán ustedes. Se mataron para deducir el valor pico a pico. Claro, pero es algo parecido a lo que pasa con el diámetro. ¿Qué pasa? ¿A qué es igual el diámetro? 2 veces el radio. Uy, se mataron. 2 veces el radio, qué fácil. Muy bien, perfecto. Ahora yo agarro un caño hueco y le digo que con una regla me determine me mida cuánto vale el radio. ¿Van a poder? ¿Sí o no? No. Medir. ¿Me van a poder medir el radio? No exactamente. No exactamente. O sea, no. ¿Estamos todos de acuerdo? No me contestan. ¿Sí o no? Sí. Estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema que van a tener? ¿Cómo hago para saber dónde está el centro? No puedo. Entonces la chica dijo, y el joven dijo, no, mide el diámetro y si lo divide por 2 ya sabe cuál es el radio. Claro, por eso entonces es necesario esa relación. Acá pasa lo mismo. Acá ustedes ven una onda muy prolijita y el eje de abscisas está perfectamente a la mitad. Está perfecto hecho el gráfico, lo han hecho hasta con la computadora. Entonces si ustedes van y miden en escala, este es el valor máximo y este es el valor máximo negativo, perfecto, no hay ningún problema. El problema se presenta cuando esta onda yo la tengo que ver en un instrumento que se llama osciloscopio. Cuando la tengo que generar en una pantalla. Cuando yo la genero en la pantalla, se desplaza hacia arriba, hacia abajo. ¿Cómo hago para saber que está en el centro? No lo puedo hacer. Entonces no puedo saber cuánto vale el valor máximo. Correrlo un poquito más arriba. No. A ver. No, es más abajo. No lo puedo saber. Es lo mismo el problema que pasa con la medida del radio en un caño hueco. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Miden el valor pico a pico. Lo dividen por 2 y ya saben cuál es el valor máximo. ¿Entendieron ahora? Son las justificaciones de esto. Yo les podría definir el valor pico a pico y ya está. Arréglensela ustedes, a ver, encuentren la justificación. ¿Entendieron entonces? Sí. Bien. Todo tiene su explicación, no somos tan... Bueno, bien. Vamos a empezar entonces la próxima con valor medio y matemáticamente lo que es el valor medio y matemáticamente lo que es el valor eficaz. Yo ya les he explicado la necesidad de conocer el valor eficaz y cuánto vale. Bueno, la próxima les voy a hacer la demostración. ¿Está entendido? Ahora van a tener práctica de gabinete. Discúlpeme, un minuto más. Alguien vino esta mañana creyendo que había práctica de laboratorio. Yo avisé que la práctica de laboratorio pasaba ¿para cuándo? Jueves y viernes de la semana próxima. ¿Dónde se va a hacer esa práctica? En el anfiteatro E. No lo he publicado todavía, no se vayan, esperen un segundo.